Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos en una nueva edición del programa Creciendo con BNI, el programa que de Oficina Nacional hacemos con muchísimo cariño para todos los miembros y empresarios del país. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI Sinergia y nuevamente encantado de que nos acompañen. El día de hoy traemos un tema bastante interesante que de hecho muchas personas, muchos miembros de BNI nos solicitaron darle una continuidad. Ya lo habíamos desarrollado con Steven Carvajal y hoy queremos profundizar un poco más para dar algunas estrategias mucho más puntuales todavía y de la forma de aplicación del storytelling, contar una historia para el crecimiento del negocio, para generar ventas y hacer ese clic emocional con el cliente. Para desarrollar este tema, invitamos a don Emilio Fabi. Él es miembro de BNI Poder. Don Emilio, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias y bienvenido a todos los que hoy nos están acompañando en este programa donde vamos a contar historias. Exactamente, exactamente. Esa nueva forma de vender, después de todo lo que ha cambiado el mercado actualmente y todas las estrategias de venta. Más bien muy agradecido por acompañarnos de verdad, don Emilio. Don No, Emilio, pero antes de ingresar al tema ya como tal, me gustaría conocerlo un poco más. Bueno, ya yo lo conozco, he tenido varios unos años con usted, súper buenos, pero me gustaría que también todos los demás miembros que nos están escuchando en este momento lo conozcan. ¿Quién es Emilio Fabi? Cuéntenos un poco sobre usted. mira, yo, Emilio Fabi, me considero una persona muy persistente, una persona que ha tenido que, como muchos, reconstruirse en el camino y a lo largo de la vida, ¿no? Basado en las experiencias. Soy informático. Me Mm. gradué de informática y estudiando informática, el único trabajo que conseguí fue un trabajo de vendedor donde yo decía, yo para vender no sirvo. ¿A quién se le Ajá, ocurre? Yo quiero estar detrás de una computadora programando, es lo que yo quiero, yo no quiero estar con la gente. Bueno, claro. como digo yo, y me disculpan la palabra, yo construí a este cabrón, digo yo, porque al final del camino entré en el mundo de las ventas, me encantó el mundo de las ventas, alguien vio en mí lo que yo no había visto en mí, y entonces dije, uy, este es el camino. Terminé mi carrera de informática, guardé el título y hice mi carrera de administración de negocios porque era el mundo donde yo quería estar. Y bueno, 30 años después la historia es otra, ¿no? Hoy me dedico a todo lo que es capacitación, formación en ventas, servicio al cliente y liderazgo. Y he trabajado con muchas multinacionales a lo largo de estos años, generando desarrollo, generando crecimiento, formando equipos de venta, formando equipos de servicio al cliente, equipos de liderazgo. De hecho, hoy, el corre-corre que teníamos, estoy en Medellín, conectados con un cliente que voy a estar toda la semana trabajando en 2 capacitaciones que tengo con él aquí, y eso es lo que soy. Me tocó reconstruirme, pensar en un momento que no servía para vender, comenzar a ver qué tenía que hacer para. Los que no saben o no me conocen, me tocó estudiar hasta teatro para Mm, poder quitarme ese miedo escénico, salir a la claro. calle, poder hablar, y al final es un poco hacia dónde vamos y qué queremos. Y si sabemos qué queremos, estamos convencidos de que ese es el punto, bueno, ¿qué vamos a hacer en el camino para lograr el objetivo? Si no, quedamos en historias que no se cuentan. Claro, así es. Don Emilio, qué interesante eso que usted me cuenta, porque cuando me dijo que usted es informático de profesión, no me hace clic, por ejemplo, el perfil que normalmente un informático tiene con la parte extrovertida que usted muestra siempre. Bueno, te voy a decir una cosa, Roberto. Se lo decía a alguien en uno a uno en una reunión en mi capítulo. Aunque tú no lo creas, porque ya tú me conoces, los que no me Ujú. conocen no lo saben, yo era la persona más tímida que te puedes imaginar. Por eso tuve que hacer teatro y tuve que hacer otras cosas más para salir de ese espacio. Claro. Yo era, para decirte de lo aburrido que era, que yo de muchacho me iba a caminar solo a pasear a los bulevares. Tenía muy pocos amistades, no tenía amigos, amistades, compañeros de colegio, del cole o de la universidad. Yo me iba en bus agarrar una ruta que estaba en mi casa en Venezuela, en Caracas, que duraba 2 horas el recorrido y yo me iba solo a hacer la ruta. A mí me daba miedo pararme en público y hablar con alguien. Y hoy soy mucho más allá de lo que llegué a hacer en algún momento, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que nos toca a todos. Yo cuando veo emprendedores que me dicen, es que me cuesta vender, no, es que el problema es que nos han enseñado que el Ujú. vendedor nace. Claro. Señores, todos somos vendedores.
tú, yo, de alguna manera todos vendemos, incluso desde la timidez. Cuando tú hablas de tu carro, de tu casa, de tu trabajo, de tu programa, de cualquier cosa que estás hablando, de una u otra manera, estás vendiendo. Estás Ujú. contando una historia, estás vendiendo. Que no conocemos las técnicas o las bases o los principios fundamentales para hacer un cierre, estamos vendiendo. Lo que pasa es que el formarnos lo hacemos en el tiempo. Yo siempre digo que todos nacemos vendedores y nos profesionalizamos en la medida que nos formamos. Claro. Y precisamente eso es lo que usted hace actualmente, formar a esos vendedores, a esos equipos. ¿Cómo nace este giro, Emilio? ¿Cómo llega usted a esta parte? Mira, te voy a contar algo. Yo toda mi vida trabajé en el mundo corporativo. Ujú. ¿Ok? Desde que yo empecé a trabajar en ventas, trabajé en el mundo corporativo y esa edad que es complicada más para el hombre que para la mujer, en los 40 y tantos, comienza uno a darle la cabeza mil vueltas. Y estaba yo en una hora de almuerzo viendo LinkedIn y de Ujú. repente veo una persona que puso un comentario sobre lo complicado de conseguir trabajo a partir de cierta edad. Y yo me sentí identificado. Yo estaba trabajando en una corporación, tenía un buen cargo, era director de ventas de multinacionales para una empresa aquí en Costa Rica. Y yo veo ese comentario y yo le escribo, le pongo mi pensar. No pasaron 2 minutos, la persona me escribe de vuelta y me dice, me gustaría que conversemos, ¿cuándo podemos hablar? Entonces, bueno, al final del día cuadramos, hicimos un Zoom y conversamos. Esa persona hoy tiene 69 años, en aquel entonces tenía 59 y él me dice, mire Emilio, ven acá, cuéntame algo. Después de hablar de lo complicado conseguir trabajo hoy y lo que la gente pierde en cuanto a experiencia, me hizo 3 preguntas. Me dijo, bueno, necesito que hagas lo siguiente el fin de semana. Agarra una hoja y escribe. En aquel entonces tenía como 22, 23 años de experiencia en el área y me dice, Emilio, agarra una hoja y escribe. Por ejemplo, ¿cuánto has vendido en términos de dólares en tus 23 años? Ujú. Trata de acordar, sacar los números, ¿ok? Segundo, ¿a cuántos clientes crees que ayudaste con todas las ventas que hiciste? Porque de una u otra manera esos productos ayudaron a esa persona. Y Claro. tercero, me dijo, ¿con cuántas compañías lo hiciste? Es decir, ¿con cuántas compañías trabajaste para desarrollar todo eso? Y me dijo, mira, el lunes o el domingo en la tarde hablamos con calma. Perfecto. Hice la tarea, y el domingo a la final del día lo llamo, hacemos un Zoom le digo, ¿estamos listos? Que le digo, perfecto. Y me dice, cuéntame, bueno, mira, en términos de venta, en 23 años he logrado vender cerca de $1.000 millones. Perfecto. ¿A cuántas empresas o cuántos clientes tuviste en todo ese tiempo? Mira, un aproximado de 5.000 clientes, entre pequeñitos hasta los más grandes. Ujú. Perfecto, bien. ¿Cuántas personas trabajaron contigo en ese tiempo? ¿O cuántas personas has manejado? Bueno, en mi último cargo tuve cerca de 200 personas, de manera directa e indirecta. Y me dice, ok, ¿y con cuántas compañías lo hiciste? Y digo, bueno, yo trabajé en 4 empresas nada más. Todo eso lo hice trabajando para 4 empresas nada más. Y entonces me dijo, ok, ahora, ¿qué pasaría si tomas toda esa información, toda esa experiencia y ahora la empaquetas y se la vendes a cuanto emprendedor u organización necesite de ese conocimiento para poder sacar sus negocios adelante? Mira, me Ujú. hizo ¡pum! Claro. Inmediatamente me hizo ¡pum! Y ahí, si ya tenía la cabeza dando vueltas, ahí me la puso muchísimo Más. peor, muchísimo peor. Y no pasaron, te cuento, un año cuando salí de donde estaba para dedicarme a lo mío. Ujú. Y como todo, el mundo del emprendedor, todo el mundo sabe que son momentos buenos, momentos malos, va, viene como las olas. Lo importante es mantenerse surfeándolas. Claro, claro, así es. Hago un paréntesis, don Emilio, para aprovechar a todos los miembros y personas que nos están viendo actualmente en las transmisiones, Seguro. que nos, también que nos escriban, que nos comenten, que nos cuenten un poquito el parecer de ustedes sobre ese tema. Si tienen alguna duda, aprovechar al experto que tenemos acá. Y aprovecho también para saludar a Jimena Roa, que ya nos escribe. Hola, buenas tardes. Y nos dice Jimena, saludos desde el capítulo Poder. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos. También saludamos a don Waldo José Ramírez Prato. Buenas noches, muy buenas noches, don Waldo. Y también a don Elmer Alegría. Buenas tardes, es Elmer Alegría de Bene y Titanio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. También saludamos a Daniel Ocampo, consultor web. Mantener surfeando, qué genial. Así es.
Saludamos también a Jorlen Jiménez. Buenas tardes, saludos desde el capítulo Visión. Muchísimas gracias, Jorlen. Y nos dice don Daniel que nos acompaña desde BNI Meritus. ¿De qué país es BNI Meritus, don Daniel? Cuéntenos también desde qué país nos acompaña. Saludamos también a don Roger Brenda Flores. Saludos, Emilio Fabi, aquí desde Poder. Y nos dice don José Quiroz Rodríguez, saludos desde Cartago. Muchísimas gracias a todos los que ya nos escriben y nos acompañan en nuestras transmisiones. Don Emilio, cuéntenos también cómo llega usted a BNI, cómo conoce esta organización, cómo fue esa experiencia con su primera reunión. Cuéntenos un poco también esa parte. Mira, para no hacerte la historia tan larga, yo tenía un compatriota, un venezolano que formó parte de BNI Costa Rica por mucho tiempo, Román Novoa. Recuerdo que creo que está en BNI o estuvo en BNI también en Estados Unidos porque se fue para Estados Unidos. Yo recuerdo que él me estuvo persiguiendo durante 2 años, así textual, persiguiendo. Cada vez que nos veíamos yo decía, ahí viene otra vez con la secta, decía yo. ¿A dónde me vas a estar invitando? No, que vente, que una reunión de empresarios tienes que ver, pero yo estoy trabajando, yo tengo mi negocio, sí, pero nunca sabes, mañana te quieres independizar y tienes la oportunidad. Bueno, yo siempre soy de los que digo que todo es en su preciso momento y todo llega a la hora que tiene que llegar. Y justo después de 2 años, cuando ya había pasado lo que te comenté con este señor, que hoy es un gran amigo de México, que vive en México, hablo con él y le digo, ¿sabes qué? Está bien, te voy a aceptar la invitación. En aquel entonces estaban ahí en el hotel que está al lado de EPA, no me acuerdo, Wyndham creo que era. Creo que sí. Sinergia. Y llego a la primera reunión, veo la reunión, me gustó. Voy a la segunda reunión para volver a probar y me gustó, me llamó la atención. Y como ya yo venía pensando en el tema de la independizarme y ya tenía parte de esa independización hecha, yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Me interesa. Y mi nicho de negocio es este. En aquel entonces en Sinergia ya había una persona que hacía eso, pero no sé, esa persona estaba que se quedaba, que se iba, que no sabía qué hacer, ya le había anunciado algo al equipo. Al final yo le digo, ¿sabes qué? Quiero entrar. Y me dicen, sí, pero es que no puedes entrar en Sinergia ahora. Hagamos algo, veamos qué otro capítulo. Y justo después, 1 semana, 2 semanas después, había una reunión de invitados. Y es ahí donde conozco a Steven. Steven llega, hace la presentación y yo llego hablando con Steven, estábamos hablando de un tema de BNI Centroamérica, de los países, todo esto. Entonces Steven se acuerda y yo agarro y le digo, Steven, yo quiero formar parte. Dime dónde puedo entrar. Entonces, en aquel entonces me dice, mira, en Sinergia no se puede. Entrevístate, no me acuerdo con quién era. No sé si era con Ángel o con alguien más que me entrevisté ahí. Y me dijeron, bueno, te vamos a llamar a ver si en Conectados, cuando se reunían en Lindora, te puedes entrar en ese capítulo. Recuerdo que en aquel entonces fuimos, había otra persona también, y me pusieron a entrevistarme con esa persona. Yo quedé esperando la llamada y pasaron 2, 3 meses y no me llamaban, o sea, un mes y algo y no me llamaron. Y yo inmediatamente comienzo a llamar, yo digo, Román, Steven, no. Entonces Steven me dice, bueno, vamos a hacer algo. Todos los capítulos estaban copados con personas que daban consultoría en ventas, ¿ok? Y no había espacio para mí. Y me dice, yo voy a arrancar un nuevo capítulo. Y yo me formo también después de ese capítulo, yo me formo como director de lanzamiento y estuvimos intentando lanzar capítulos. Y en ese entonces arrancamos a armar un primer capítulo. De hecho, éramos 3 personas en la primera reunión y 2 de ellas ya hoy no están en BNI y fue cuando arrancamos el capítulo Aumenta, que en su momento, fue la inauguración, éramos 33 y llegamos a ser 44 personas en el capítulo, que recuerdo que hasta una placa tuvimos ahí en el capítulo. Fui presidente del capítulo Aumenta por 2 periodos seguidos y después tuve que salir porque si no se iba a volver como Maduro. Entonces, y Chávez, entonces no iba a salir del poder y tenía que salir. Después de ahí estuve en Conectado un tiempo y después Conectado estoy ahora en Poder. Y para hacerte cuento corto, ya llevo 5 años y me tienen que sacar a golpe porque no creo que me vaya de BNI. Bueno, eso es una sensación que normalmente pasa. Cuando se logra apreciar realmente el efecto de BNI, sucede. Sí, así es. Acá nada más, don Daniel Ocampo ya nos mencionó, nos acompaña desde Colombia, Bogotá. Muchísimas gracias. Estamos cerca, Danilo. Estamos cerca, Daniel. Yo estoy en Medellín ahora de visita.
A ver, tal vez puedan cuadrar un uno a uno si les quedara chance. Genial, muchísimas gracias. Don Emilio, el storytelling. Ujú. ¿Qué es el storytelling? Cuéntenos un poquito qué es esta técnica y por qué es tan importante en la actualidad para los negocios. Mira, es que hoy el mundo de las ventas ha cambiado radicalmente, ¿ok? Ujú. Y la manera como vendíamos antes a como se vende ahora es totalmente distinto. Hoy hablamos más de persuadir que de vender. Y el Ujú. storytelling es simplemente el arte de contar una historia. ¿De Claro. contar una historia para qué? Para conectar, conectar con la otra persona, conectar desde el punto de vista de emoción, generar una emoción que esta a su vez genere un recuerdo y este recuerdo haga que se lleven el nombre o la marca en la mente. Ujú. Normalmente es como se hace. Yo te explico. ¿Tú tienes un teléfono a la mano? Sí, ¿Tienes un correcto. teléfono a la mano? Ok, hazme un favor, véndeme el teléfono. ¿Cómo me venderías tú tu teléfono? Normal, ¿cómo Eh, me venderías tú tu teléfono? Normal. Bueno, tengo un teléfono marca X que Ajá. tiene X cantidad de megapíxeles y es la cámara más avanzada que se genera. El procesador Ok. tiene 4 gigas de memoria RAM y 126 de memoria interna. Más o menos en esa línea. Ok, normalmente que estamos vendiendo características. Yo te pregunto, si tú Ujú. me das la marca, me das el modelo y busco en internet, ¿no consigo la misma información que me estás dando tú? Sí. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado, donde el Ujú. cliente se mete en internet y conoce más del producto que incluso hasta nosotros mismos. Y ahí, si te consigue con alguna falla, se pierde la credibilidad y por ende no compran. ¿Ok? Ujú. Ahora te voy a hacer un favor. Ahora háblame de tu teléfono, pero solamente de bondades. De bondades. Ajá. Bueno, me ha pegado muchísimas salvadas, por ejemplo, cuando he tenido que atender a clientes por una videollamada de última hora, a través del teléfono lo he podido hacer, entonces he podido llegar a atender esa necesidad del cliente. También llamadas de emergencia, por ejemplo, de mi familia, que no me la tenía prevista, estaba en tal lugar y a través del teléfono pues lograron contactarme. ¿Te diste cuenta de algo que hiciste ahora en comparación con antes? Sí, sí, es un cambio muy diferente. Me contaste dos historias. Ujú. Hoy, la manera de vender, cuando la gente habla, hay que hablar de las bondades, hay que vender, hay que contar historias. ¿Por qué mi teléfono es mejor que el de otra persona? Es que viera que este teléfono que tengo yo, las veces que he tenido que marcar el número de emergencia, cuando estoy complicado, nada más presiono un botón y vieras que la otra vez me pasó esto, aquello, lo otro y tal. Entonces, cuando te pones a ver, cuando comienzas a contar historias, enganchas con la persona. Mira, hay un tema en marketing, no sé si tenemos algún compañero de marketing que nos está acompañando hoy, que dentro de tantas estrategias hay un tema que se llama AIDA. ¿Ok? Hay una estrategia que se llama AIDA. ¿Qué significa AIDA? La A es de atención, la I es de interés, la D es de deseo y la A es de acción. ¿Qué es lo que haces? Cuando tú vas a hablar sobre un producto o quieres vender tu negocio o tu marca, lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención. ¿Cómo llamo la atención? Llamo la atención hablando de algún problema. Te explico. Hace un tiempo me tocó asesorar a una muchacha que es vendedora y ella iba a un programa de televisión. Ujú. Lo que ellos venden, ¿ok? Y esto fue gracias a Sisma, que me hizo la Ajá. referencia a esta empresa. Y esta muchacha, dentro del proceso de formación, ella tenía que ir a un programa de televisión a hablar sobre los productos que ellos venden. Esta era una Ujú. compañía que revendía productos para que tú, yo, cualquier ama de casa, agarrara esos productos y los pudiera vender. ¿Ok? O Ujú. sea, era como un mayorista. Claro. Entonces ella hizo un speech donde iba a llegar al canal y iba a decir, bueno, es que estas cobijas están hechas de tanto de algodón, tanto de poliéster, esto tiene tal cosa, aquello tiene tal cosa. Y yo le dije, bueno, hagamos una cosa, probemos algo distinto. No me hables de eso. Vamos a utilizar el método AIDA. Vamos a Ujú. llamar la atención. ¿Cuál es la atención? Ok, el primer punto, ¿a quién le vas a hablar? Ah, le voy a hablar a las amas de casa, porque están en sus casas y esta es la oportunidad que tengan un negocio adicional. Perfecto. ¿Cuál es el problema que hoy toda ama de casa puede tener o toda familia tiene? Que hoy el dinero cada vez alcanza menos Ajá. y hay que hacer malabares para salir a comprar y ver cómo hago. Ahora,
Si yo te doy una solución para que puedas tener un poquito más de dinero, ¿te llamará la atención o no? Entonces, basado en eso, vas a arrancar tu historia diciéndole que viera nosotros hoy que vivimos en una época donde el dinero no alcanza y sabemos tú, señora, que estás en la casa, que tratas de ver cómo haces para estirarlo, tal, te traigo una solución. Entonces, claro, ya cuando llama la atención y estás hablando sobre un problema, ya la gente voltea y dice, ya va, sí, esto es cierto, esto lo estoy viviendo yo, porque va dirigido a ese target, ¿ok? Entonces, dentro de este esquema ya viene después el interés. Cuando hablamos del interés, ¿cómo generas el interés? Es cuando usas el storytelling. Es cuando le cuentas una historia. Vieras que tengo señoras que trabajan desde su casa y han logrado incrementar sus ingresos en un tanto por ciento o ganarse tal cosa y me han dicho esto, aquello y lo otro. O sea, usa un testimonio dentro del proceso para ser más convincente. Entonces, al final lo que estoy haciendo es contando una historia basada en una problemática que tú sabes que existe porque me estoy dirigiendo a tu mercado, me estoy dirigiendo a tu nicho. Y más o menos así comienzas a trabajarlo. Ya después que le cuentas la historia y ya lograste el interés, vas con el deseo. Es decir, ¿qué harías tú si yo hoy te digo, porque juegas con el ego, que tengo la solución que tú necesitas para generar ese ingreso adicional? Y tú dices, uy, sí, esto es lo que yo estaba esperando. Y después viene el llamado a la acción. Ok, ¿sabes qué es? Te invito a que me llames a partir de este momento y entres en nuestra lista de distribuidores porque te vamos a dar un descuento adicional por tanto. Y eso hace que la gente diga, esta oportunidad no la puedo perder, voy a. Y eso es lo que busca el método AIDA. Y si te das cuenta, esta estructura la tiene mucha gente que vende en internet, que hace este tipo de cosas. Te generan primero, te hablan del problema, después te generan el interés, después tratan de generarte ese deseo para que tú digas, esto yo lo quiero, y después hay un llamado a la acción. Pero en general el interés es donde yo voy a contar historias. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de storytelling, no es que yo voy a contar una historia de que empecé hasta que terminé. O sea, tiene una parte en particular. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los tips para armar un storytelling y poder entender cómo trabajarlo? No sé si tienes alguna pregunta con lo que te acabo de decir. Claro que sí. Antes de entrar a los tips, que me parece muy importante también entrar directamente a eso porque apoya muchísimo de forma muy práctica toda esta técnica que se has comentado. Para implementar la técnica AIDA, imagino que se necesita también cierta investigación, tanto a nivel externo como a nivel interno. ¿Qué nivel de investigación? Eso es parte de lo que vamos a hablar. O sea, yo te voy a decir, por ejemplo, hay una estructura. O sea, primero una estructura para contar la historia, pero antes de contar la historia, tú tienes varios tips que tienes que tomar en consideración. Uno, tienes que conocer a tu audiencia. El problema es que hoy todos salimos en nuestros negocios a venderle a todo el mundo. Entonces, esto como tú salieras, lo voy a decir como dije el tema del surfing, es como tú salieras y dijeses, ok, si yo voy a buscar langostas, ok, ¿dónde consigo la langosta? O sea, voy a montar en un bote, voy a ir a mar abierto, lanzo la red y vengo al día siguiente y recojo que recojo. Probablemente recogeré de todo un poco, pero no lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las langostas? Normalmente te la encuentras en los corales, en las zonas de corales. Entonces yo necesito ir a los corales a buscar la langosta, porque ahí es donde está el producto que yo estoy buscando, mi cliente. Entonces uno de los puntos principales que a veces las empresas pierden de vista quién es su audiencia real. Te doy otro caso. Hubo una vez una compañía que me decía, viera, nosotros vendemos ropa para niños, pero me cuesta porque voy a ferias, hago esto, me cuesta vender. Yo le digo, bueno, hagamos algo. Vende ropa para niños. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? En las academias de fútbol infantil, si está buscando niños, en las preescolares, ¿ok? En sitios que tengan que ver donde llegan todos esos niños. Yo no voy a una feria donde llega todo el mundo a ver si yo pesco a algún niño, porque me va a pasar lo mismo, estoy tirando una red, estoy perdiendo parte del dinero. Entonces, a lo que yo le decía a esta persona, hagamos algo. Busquemos en Instagram, le dije en aquel entonces, busquemos en Instagram grupos específicos de madres embarazadas, pues tenían ropa
para prenatal, para niños recién nacidos y madres de niños de tal y tal. Conseguimos como 3 o 4 grupos de, no sé, 5 o 6 millones de personas conectadas en esos grupos. Digo, ahí está tu nicho. Escríbele al dueño de ese grupo y pregúntale cuánto te cuesta una historia. Compraron las posibilidades y montaron una historia semanal. El negocio les hizo una vuelta porque ya iban al cliente específico que estaban buscando. No llegaron a un sitio a lanzar una red a ver qué conseguían. Hicieron alianzas con escuelas preescolares, ¿ok? Porque sabían que ahí estaban los niños. Y cada vez que esos colegios tenían una actividad, debían estar presentes ahí para mostrar lo que tenían. Entonces, al final, eso es algo muy importante. Perdemos, nosotros creemos que salimos a la red y ahí está todo el mundo, o salimos a una feria y ahí está todo el mundo. No, definamos quién es mi audiencia. Una vez la sé y sé cuál es mi audiencia, mi otro tip es, tengo que identificar cuál es el mensaje clave, qué es lo que le voy a decir a su audiencia, cómo le voy a hablar, bajo qué términos le voy a hablar. Y después, qué es lo que a esta persona las hace conectar emocionalmente con nosotros. Es decir, hay que crear conexiones emocionales. Porque hoy cuando creamos conexiones emocionales es cuando hablamos de empatía. Entonces, y la conexión emocional la generas también cuando cuentas una historia. Pero se le tiene que contar a la persona que realmente es la que sabes que la va a agradecer, que la va en verdad a sentir. No se la voy a hablar a un señor que me consigo en la calle porque creo que debe tener hijos o no. Y a lo mejor si los tiene, no estoy en el momento adecuado. Y ese es el problema de muchos emprendedores. Entonces, te resumo. Conocer a la audiencia, identificar el mensaje clave, crear conexión emocional, ¿ok? Entender cuál es el problema que esas personas hoy están viviendo cuando hablamos de vestimenta o de un producto en particular. Y mira, y lo más importante es ser auténtico. Ser auténtico. ¿Por qué? Porque ser auténtico significa generar confianza, generar credibilidad. Si yo te hablo de aquí de una manera y no te digo la palabrota que te dije al principio y después voy a otro lado y me escuchan hablando de otra forma, no me jodas, este no es Emilio. Este no es Emilio. Entonces yo tengo mi estilo de comunicar, yo tengo mi forma de ser y es la forma de ser que tengo aquí en las redes, en mi Facebook, porque esa es otra, en Facebook tenemos una vida y en la vida personal tenemos otra. Me vas a conseguir tal cual, igual como soy en cada una de mis redes, porque no tengo nada que ocultar. Al que le guste bien, al que no le guste, no. Al final yo voy al nicho de mercado que yo estoy buscando y para eso me preparo en el speech, en cómo lo digo, en qué digo, porque es la audiencia que estoy buscando. Y es la única manera cuando generas ese choque que el cerebro piense de una manera distinta y lo abras a que, bueno, ya va, aquí hay otra manera de pensar. ¿Ok? Entonces, lo de ser auténtico es primordial. Primordial. Yo me meto en TikTok, aquí tengo a la gente en TikTok también, y me escribe, mira, el viejito de las ventas. Sí, la venta, sabroso, me la gozo, la disfruto, pero aquí estoy para ayudar. Entonces, al final, tiene que ver con eso. Cuando tú eres auténtico, generas credibilidad. Cuando hay credibilidad, la gente confía en ti y hoy la gente le compra a quien confianza le tiene. No hay más nada. Exacto. Bueno, Emilio, voy a hacer otro paréntesis para saludar también a otros miembros y compañeros que nos han estado escribiendo bastante. Y saludamos a Jessica de Toro, el gurú del servicio al cliente y las ventas. Lo tenemos en poder. Casi nada, don Emilio. Gracias. Saludamos también a Diego Hernández. Saludos, Diego. Saludos a ambos. Qué gusto tenerte por acá. También a Carol Villalobos. Saludos desde la escuela. Muchas gracias por acompañarnos, Carol. Y nos dice don Daniel Ocampo, genial, podemos hacer un 1 a 1. Ahora les digo por dónde me puedes seguir para que me escribas y por ahí coordinamos. Ah, genial. Y nos dice también, pienso lo mismo, nadie me saca de la familia BNI. Así es. También nos saluda familia Ramírez Sánchez. Saludos, Emilio Fabi, el mejor capítulo, poder. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos también a Gabriel Cabezas, Roberto y Emilio. Gracias por la masterclass de ventas y networking. Aida, la clave del marketing. Ah, bueno, ahora que usted preguntaba... Gabriel lo sabe, Gabriel se dedica a eso. Exactamente. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos también. Saludamos a Graciela Campos. El storytelling es un arte. Saludos de Produce.
También María Laura Salón Pérez, saludos a todos, saludos María Laura, qué gusto tenerte por acá, una estimadísima compañera en Sinergia también. Saludos. Y saludamos a María Duarte, muchas gracias por su explicación muy puntual, saludos. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y la participación. Mira, yo siempre digo, Roberto, perdón, sí. ahora que estaba Gabriel por ahí, y es importante cuando hablamos de venta, hoy, como te dije, el mundo ha cambiado y hoy tenemos la venta online y la venta offline. Ajá, Muchos de hoy hacemos el contacto con nuestros potenciales clientes en el online, pero nos guste o no, la gran mayoría, los grandes proyectos los cerramos en el offline. Entonces yo le digo a la gente que dentro de las estrategias de negocio, de ventas, está la parte de marketing. Pero la parte de marketing, la que hace Gabriel, la que hacen todas las empresas que generan marketing en BNI, te ayudan es a darte a conocer, a brandearte como marca, que la gente sepa que existes. Pero del me gusta al cerrar una venta, hay todo un trabajo detrás que tiene que ver cuando el lead se recoge y sabemos que hay un interés. Si la persona que está atrás no logra cerrar la venta, hasta ahí llegó el negocio del marketing y el negocio del que está generando el marketing. Entonces el problema es de quién es la culpa. ¿Es que el marketing no funciona o es que el vendedor no funciona? Y al final son parte integral uno de otro. Yo siempre digo que tienen que ir de la mano en cada uno de los proyectos, más en los negocios del día de hoy. Cuéntame. Así es, excelente punto, Emilio. No, le iba a preguntar que para que una historia pues cale emocionalmente con nuestro público, esta sí o sí tiene que ser verdadera, porque no, algo inventado se puede dar cuenta la otra persona que no es realmente lo que uno está contando y más bien puede ser contraproducente o no necesariamente. Mira, hablamos de autenticidad. Y sí, sí, yo la gente me dice a mí, bueno, pero ¿cómo hago yo para contar historias? Tu negocio todos los días genera una historia, por cualquier cuestión, cualquier enlace, cualquier comunicación que tengas con alguien, cualquier vivencia buena o mala que puedas resaltar en un momento determinado vendiendo un producto, cualquier comentario de un cliente, ¿ok? Cualquier referencia que te hayan hecho. O sea, todos tenemos historias en nuestros negocios. Lo que pasa es que a veces las dejamos pasar. Y el primer tip que yo le doy a la gente es la siguiente. Y creo que te lo comenté cuando estabas con Steven conversando. Y es lo que yo hago. Yo antes de acostarme a dormir, yo agarro una hoja y en la hoja escribo cualquier historia del día. Algo que yo en el día haya dicho, wow, esto me llamó la atención, esto me gustó, esto me sirve, yo le escribo. Mañana hago el mismo ejercicio con cualquier historia de mañana. Pasado mañana hago el mismo ejercicio con cualquier historia de pasado mañana. Al cabo de un año tengo 365 historias distintas para contar. Entonces no me jodan cuando me dicen, es que no sé qué historia contar. Todos tenemos historias. Probablemente en tu día te habrán pasado 5, 6, 7 cosas distintas. ¿Me entiendes? De esas 5 o 6, tomemos una, anótala y la lees todos los días. Mañana anotas otra. Pasado, anotas otra. Yo cada vez que doy una capacitación, yo le digo a todos mis alumnos, yo aprendo. Porque tú no sabes la cantidad de historias que yo me llevo cuando los alumnos de la capacitación están contando algo. Y son historias que las agarro y las cuento en otros talleres. Y de ahí saco otras y las cuento en otro. Y cuando estoy con un cliente saco otras y las cuento en otro. Al final nuestro día a día genera historias. Lo importante es estar presente. Es decir, estar atento de que durante el día siempre va a tener una historia. Y algo que pueda anotar para que al cabo de un año tenga muchas cosas que poder contar. Claro. ¿Cómo convertimos ese tema, por llamarlo de esa manera, esa idea que apuntamos en la noche, cómo lo convertimos en historia, cómo le metemos esa carnita? Es decir, en el desarrollo tiene que haber personajes, me imagino, un desenlace, una historia entre la introducción. ¿Cuáles son esos elementos principales? La manera de estructurarla. La manera de estructurarla. Exacto. Primero, tienes que entender una introducción. Es decir, basado en qué es el contexto que vas a hablar. Entender si ese contexto está resolviendo un problema. Porque si es así, tienes AIDA. Entonces, ¡pum! Hago llamar la atención. Entonces, ¿cómo arranco una historia? Vieras que el otro día, por ejemplo, hay gente que me dice, es que tú sabes que siempre se quejan del precio. Ajá. ¿Qué puedo hacer cuando se me quejan del precio? Bueno,
una de las maneras es, no te, ¿sabes? Si tu precio es más caro, ¿cuál es el problema? Es que le tenemos miedo. Ciertamente, Roberto, sabes, tienes razón. Sí, nuestro precio probablemente sea mucho más caro o es incluso más caro que el de la competencia. Pero vieras una cosa, nuestros clientes, los que han usado estos productos, estos servicios, nos han dicho a nosotros, y sacas todo el montón de bondades y especificaciones que dicen, wow. O sea, cuando tú le dices a alguien, mae, tú no estás pendiente, o sea, tú no estás atento de lo que yo puedo hacer por ti. En cambio, los demás clientes, mira qué pila están. O sea, ellos sí saben. O sea, algo tienes tú que no lo ves. O sea, de una manera indirecta, cuando yo te digo, es que vieras que la gente se lleva mucho este producto porque me dice tal y tal, la otra persona va acá, porque se lo lleva a él y yo no. Es un juego de persuasión, ¿me entiendes? Porque hoy, cuando vendemos, hablamos de características. Hoy, cuando persuadimos, vamos más allá de una característica, más allá de la venta normal. Y hoy todo tiene que ver con persuasión. Cuando quieres tener una pareja, ahí sí, a todo el mundo le salen las historias, las persuasiones y todas las habilidades para poder comunicar de una manera efectiva. Bueno, yo le digo a mis alumnos, yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Cada vez que llega un cliente, imagínate que esa es la mujer o el hombre de tu vida. Y llegó ahí, a donde estás tú. ¿Qué vas a hacer ahora? Es exactamente lo mismo, porque al final tiene mucho que ver con la capacidad que tú y yo como individuo tenemos para conectar con las personas. Entonces, Claro. desde el punto de vista de la estructura, yo hago mi introducción, trato de entender si resuelve una problemática, si la entiende, si la resuelve, trato de generar el desarrollo. ¿Cuál sería ese desarrollo? Es decir, si ya introduje el conflicto o el desafío que está enfrentando este cliente o enfrentan los clientes, yo creo un suspenso. Imagínate que entonces ahora pudiéramos hacer tal y tal porque vieras que mis clientes o tal persona o tal empresa ha usado esto y ha generado esto, esto y aquello. Entonces, yo voy generando ese desarrollo para irlo llevando a través de una historia a un clímax, ¿me entiendes? O sea, a un punto culminante donde el conflicto alcanza su máximo nivel y ¡pum! Le doy la solución. ¿Por qué? Porque voy con una resolución. ¿Cómo le resuelvo yo ese problema? Y después, ¿cómo cierro? Entonces, ¿cómo estructuro yo mi mensaje? Una introducción, un desarrollo basado en el AIDA, basado en el generar la atención, ¿ok? A través de una historia, genero el interés para llevarlo al clímax con una resolución, es decir, cómo le resuelvo yo el problema que él tiene hoy basado en todo lo que le conté. Y después lo invito a cerrar. Normalmente me consigo muchas empresas que me dicen, Emilio, yo necesito un taller de cierre de ventas. Y tú ves mucha gente que da talleres de cierre de ventas. Señores, nos guste o no, el cierre de ventas se nos complica en el 90% de los casos. ¿Por qué? Porque la fase inicial de conectar, indagar, conocer al cliente bien, contarle una buena historia, hacerle creer lo que estoy vendiéndole y hacer necesario lo que estoy vendiendo, no se hace bien. Cuando eso no lo hago bien, al momento de cerrar, es difícil que te compre. Pero si eso lo hice bien, el cerrarlo es simplemente invitarlo a pasar a la caja o hacerle la factura. Claro. Don Emilio, muchos podríamos pensar tal vez que para desarrollar una historia de ese tipo hay que tener muchas habilidades literarias o de redacción, pero no necesariamente, porque usted venía estructurando, contándonos un poco sobre la estructura, y es prácticamente lo que uno vive día a día en un negocio que uno está atendiendo, que un cliente. La problemática uno la vive y la tiene que solucionar. La solución es lo que uno hizo para ese cliente. Entonces es nada más replicar, tal vez en palabras un poquito más estéticas, más bonitas, por decirlo de esa manera, lo que uno vivió el día anterior, por decirlo de esa manera. Mira, yo voy a decir una cosa, yo lo hago de la siguiente manera y así es como lo preparé siempre. Las historias que yo hoy me cuento, yo las practico y es como que agarras un libro, cuando me siento a veces a leerle un libro a mi hija, yo no le leo el libro normal, yo dramatizo Claro. sobre el libro. Es decir, yo si ella está gritando, entonces el Señor dijo, o sea, como si estuvieses actuando. Eso me ayuda a generar esa historia Claro. en mi cabeza, a creerme la historia
cuando estoy leyendo y simplemente cuando yo estoy en un proceso de venta y voy a contarles algo de mi vida, yo utilizo esa experiencia en la comunicación de lo que he practicado cuando cuento la historia para resaltar las cosas que quiero resaltar. Subir tono de voz, no tengo que subirlo. Bajarlo, tengo que bajarlo. Hacer presión sobre una palabra en particular que quiero dejar grabada en una persona. Y ese es un tema que se practica, ¿me entiendes? Eso para muchos que estén interesados en esas áreas, tenemos en poder una persona especializada en temas de oratoria y yo creo que es importante. La gente tiene que aprender de oratoria para poder llevarlo adelante. No sé si con esto Claro. te confundí Es más. pura práctica al final también, ese desarrollo. No, todo excelentemente claro. En esta línea, don Emilio, ¿cómo validar si esa historia realmente va a generar ese efecto emocional con el cliente que queremos? No sé si una vez estructurada la historia, se la contamos a una persona para que nos dé esa valoración, o cómo es ese proceso de validación para ver si realmente puede tener el objetivo. Tiene mucho que ver con el tema de empatía. Tiene mucho que ver con el tema de lo que te comenté al principio de los tips. Si yo no estoy yendo al mercado nicho realmente que necesita mi speech, esa historia que yo le cuente no le va a calar. Nunca. Nunca. O sea, yo necesito, como dije al principio, yo necesito conocer mi audiencia, identificar cuál es el mensaje que le voy a dar, cómo voy a generar una conexión emocional, ¿ok? Cómo resuelvo el problema y ser auténtico. Cuando yo practico esto y tengo mi speech para esa audiencia en particular y ya yo la estudié previamente, es un tema general de empatía porque sé y ya lo estudié y sé que esa persona es lo que está buscando porque entiendo su problemática, mi manera de hacer la historia, contar la historia va a ser mucho más fácil. Estoy más relajado y la persona va a calar en la persona porque estoy tocando un problema que tiene que ver con ese mercado. El problema es que hoy vamos y le contamos historias a personas que no tienen nada que ver con nuestro nicho y después decimos, vieras que no me resultó. Claro, es que no te resultó porque no tomaste los tips en consideración, que es identificar bien cuál es tu audiencia a la que le vas a enviar ese mensaje, porque el mismo mensaje no es para todo el mundo. Claro. ¿Me entiendes? Tú Claro. preparas un mensaje para audiencia, yo preparo un mensaje cuando le voy a vender a una persona capacitación de ventas, le doy un mensaje y le cuento unas historias muy distintas a cuando se las doy para alguien que quiere comprar algo de servicio al cliente o alguien que quiere comprar una conferencia. Entonces, tengo varias historias que voy preparando y al final la práctica hace el maestro. O sea, nos toca practicarlo, nos toca hacerlo, aprendemos con el error, pero eso es lo que nos refuerza el crecimiento. Y hay que practicar. La gente, mira, Covey en uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en su libro, en el hábito número, creo que es el 3 o el 2, él dice empezar con el fin en la mente. ¿Okay? Yo necesito saber hacia dónde voy. Y cuando yo sé hacia dónde voy, me preparo para eso. Yo no puedo salir a una feria a vender. Bueno, a ver cómo sopla el viento hoy, a ver si me va bien o me va mal, y a ver quién me llega y qué le digo a quién. No, yo tengo que entender, si voy a una feria, tengo que prepararme. Mi producto es para quién, para las mamás, para los hijos, para los papás, ¿para quién? Si llega mamá, ¿qué le voy a decir? Si llega papá, ¿qué le voy a decir? Si llega hijo, ¿qué le voy a decir? Y ya preparo mi escenario común porque entiendo cuál es el nicho que me va a llegar por ahí. Y son las historias que voy a comenzar a contar para relacionarme con la gente. Tengo que, primero, quitar ese roce y poder conectar con las personas, generar confianza, porque si no, le podrás contar la mejor historia de tu vida, pero no vas a conectar con ellos. Claro, que va mucho ligado también a lo que nos dice acá Gabriel Cabezas. Es cierto que no podemos venderle a alguien que aún no conocemos, que es ese, creo que muchas veces un error que cometemos como empresarios o vendedores, creer que cualquier persona porque nos contactó, nuestro discurso va a ser el mismo, pero no necesariamente. Cada persona va a tener una necesidad diferente y una realidad diferente. Entonces también esa preparación es la que nos va a generar ese acercamiento mayor emocionalmente, porque la otra persona va a ver que nos interesamos por conocerla de previo. Mira, yo hago lo siguiente, yo no cotizo, yo no entrego una sola cotización si no tengo primero una reunión con el cliente, porque para mí es importante, o virtual o presencial, tenerlo ahí. Entender cuál es su necesidad. Porque tú escuchas gente que te dice, mira, cotízame esto y aquello, y mucha gente va y manda la cotización. No.
Yo no puedo mandar cotización porque a veces ni los clientes mismos saben lo que quieren. Me he encontrado con clientes que no conozco, que les pido una llamada para tratar de entender por qué quieren un curso de venta, por qué quieren un curso de servicio al cliente, por qué quieren una conferencia que hable sobre tal tema, cuál es realmente el problema. ¿Por qué el gerente de ventas dice que sus vendedores necesitan vendedores? El problema es porque el vendedor no vende o porque el gerente de ventas no hace su trabajo o porque la gente no está motivada. O sea, trato de entender y al final termino vendiendo. ¿Sabes por qué? Porque comienzo a conectar contándoles historias, contándole cosas que he visto en otros clientes y haciendo sentir al cliente que yo no te quiero vender. Yo estoy aquí para ayudarte. Y por eso necesito que me digas todo lo que te estoy preguntando. Porque si no me lo dices, no sé cómo ayudarte. Y ya después les digo, si me quieres comprar, no hay ningún problema. Pero un curso te lo da cualquiera. Claro. Yo necesito es entender cuál es tu problemática para yo poder enseñarte y ayudarte a hacer las correcciones que necesitas. Entonces, ¿podemos venderle a alguien desconocido? Sí. Necesitamos tener conexión. Y probablemente no en el online, sino en el offline. Claro. Para poder entender. Porque cuando tú le vendes en el online y le vendes, es porque hoy muchas personas saben lo que quieren, ya hicieron el estudio, ya revisaron, no necesitan de nadie y simplemente entran al internet, a una página, seleccionan el producto, compraron y ya está. Y eso está bien. Es parte de lo que la tecnología nos ha dado. ¿Ok? Pero gran parte de los negocios, dependiendo del tipo de negocio, necesitan un primero o un segundo contacto a través del offline. Claro. En ese sentido, don Emilio, contar una historia y generar la vinculación emocional, hay técnicas diferentes para contarla. Ya usted nos venía adelantando un poquito en la respuesta anterior, pero hay técnicas diferentes para contarla a través de una pantalla de forma virtual, como estamos hoy, por ejemplo, a contarla de cara a cara, de forma presencial. Mira, me arriesgaría a decirte, mucha gente dice que probablemente digan que no, te lo digo por mi experiencia, por cosas que he vivido. En el offline, fuera de la red, yo creo que es mucho mejor y hoy todavía se sigue dando fuera de la red, pero sí se puede vender a través del online. Sí se puede vender, sí se pueden contar historias, sí se puede generar conexiones, sí se puede hablar y vender un producto o una solución. Necesitas entender a tu audiencia, necesitas entender a tu cliente, necesitas entender qué es lo que está buscando y darle la solución que él necesita para su producto en particular. Hablo de empatía y dentro del proceso de empatía, y este es un tema que yo siempre digo porque también nos han vendido a todos un mal concepto de empatía. Y aquí voy otra y te lanzo otra. Cuando hablamos de empatía, no es ponernos los zapatos de otro. Es lo que gran parte de la gente dice. Bueno, resulta que yo no sé si tú te has puesto un par de zapatos 2 tallas más pequeñas y has salido a caminar 30 minutos con ellos y decirme qué sientes. Entonces, no me jodan cuando me dicen, hay que ponerse los zapatos del otro, hay que entenderlo. Bueno, te voy a decir una cosa que probablemente no sé si lo sabías. Yo no sé, ¿tú tienes a tus padres vivos? Sí. Ok. Mi papá murió hace 14 años. Cuando alguien hoy me dice, mi padre acaba de morir, yo sé lo que es eso. Claro. Yo lo viví. Cuando yo a esa persona le digo, ¿sabes qué, Pedro, Juan, José? Te acompaño en tu dolor. Yo sé lo que hoy tú estás viviendo. Yo sé cómo hoy te sientes tú y tu familia. ¿Sabes qué? En mí puedes contar, puedes tener cualquier ayuda que necesites. Aquí estoy para servirte. Eso es empatizar, porque estoy conectando con la emoción de otra persona. Ahora, si alguien me dice hoy, mi padre acaba de morir, y a mí nunca se me ha muerto mi padre todavía, y no se me ha muerto mi padre ni mi mamá, y yo le digo, Pedro, Juan, María, ¿sabes qué? Entiendo tu dolor, te acompaño en estos momentos, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Estoy siendo empático o simpático? Simpático. A veces creemos que porque me pongo en el lugar de la otra persona estoy siendo empático. No, si yo emocionalmente no conecto
con la emoción de la otra persona es muy difícil. Entonces nosotros estamos más del 80% de las veces en modo simpático. El problema es que ni a simpático llegamos, algunos. Ese es el problema, Así es. que ni a simpático llegamos. Por eso es que tú ves talleres de empatía, mapas de empatía, desarrollos de empatía de 8 y 10 horas, porque empatizar no es fácil. Y por eso la gente dice, qué difícil es hacer que mis colaboradores tengan empatía. No me jodas, es que no es empatía. Ellos tienen simpatía. Para ser empáticos necesitan sentir, que lo pellizque, que tengan esa emoción, qué sucede en su cuerpo, en su emoción, en su corazón, cómo reaccionan. Y para eso hay ejercicios y hay preparación. ¿Para qué? Para cuando llegue un cliente con un problema, tú sepas cómo conectar con esa emoción, porque te preparaste para eso. Y ya ahí sí trabaja de emoción a emoción. Si no, estamos siendo simpáticos con todas las personas a nuestro alrededor. Que no quiere decir que sea malo, es entenderlo, pero eso es ponerme en el zapato del otro. Por eso digo, entre empatía y simpatía hay un hilo muy delgado de los que muchos han mal usado al decir la palabra empatía. Pero empatía va mucho más allá que simplemente entender a la otra persona y ponerme en su lugar. No, no. Es vivir lo que la otra persona está viviendo. Y para vivirlo necesito tocar emoción. Claro. Por Qué eso interesante. las historias tocan emociones, porque es una manera de tratar de conectar con esta persona. Por eso la persuasión toca emoción, porque nos dimos cuenta que cuando conectamos con emociones se genera confianza. ¿Por qué? Ah, este es de los míos, este me Ajá, entiende, este sabe lo que yo estoy viviendo, a claro, este le compro lo que me venda. claro. El problema es que hoy Claro. salimos a vender porque tenemos que hacer un número o porque tenemos Ujú, que tener la venta del mes, o si no estamos fregados, y nos olvidamos de generar relaciones con nuestros clientes. Y cuando le ujú, vendemos por vender, el cliente se da cuenta y probablemente me compre hoy por necesidad, pero es un cliente que pierdo futuro. claro. Es curioso eso que usted menciona. Rápidamente lo cuento. Yo soy muy activo en LinkedIn Perdón. y Ujú. no se preocupe. Yo soy muy activo en LinkedIn y casi que diariamente me entra contactos de personas vendedoras que me están ofreciendo un producto puntual y me da gracia porque dice, es que revisamos tu perfil de LinkedIn y lo vemos no recuerdo exactamente las palabras que usan, pero muy cercano al servicio que nosotros ofrecemos. Entonces, como eres una empresa desarrolladora de softwares, y ahí yo quedo como, yo no hago eso, o sea, es completamente diferente. Entonces sentimos que el servicio que ofrecemos te va a ayudar mucho a desarrollar más la empresa. Entonces digo yo, que así lo, ¿verdad? Es lo que usted dice, es nada más vender por vender, ni siquiera se toma el tiempo para revisar realmente lo que es la empresa a la que se está contactando. Y ese es el problema de las redes, que mucha gente lo que hacen es mandar información a ver qué pescan. Y dentro de Claro. esa pesca decir, bueno, aquí hay un lead, alguien que le puede interesar. Buenísimo, hicieron su trabajo, le pagaste para eso. Llegó y se lo mandas al vendedor. Y el vendedor fue simpático o en algunos casos ni simpático fue y no supo hacer Ujú. su proceso de venta y hasta ahí llegó el trabajo que hiciste. Claro, claro. Acá vamos a saludar también a Automotriz Herrera, Mecánica General. Nos cuenta, excelente recomendación, súper importante aprender de oratoria y así tener esa fluidez y combinar con empatía con las personas y así lograr esa conexión con la audiencia, ya previamente seleccionada. Saludos desde Heredia, de BNI Titanium. Muchísimas Un gracias, de verdad. abrazo, un abrazo. Y acá nos dice Danilo Campo, antes de la venta me digo a mí mismo que lo amo. Así es. Don Emilio, Eh, BNI, yo siento que, bueno, y lo he escuchado mucho en podcast de BNI México, que BNI al final es una escuela de negocios que nos va preparando. Siento que en este tema el storytelling también nos prepara bastante bien, por ejemplo, presentaciones semanales, presentaciones principales. ¿Cómo podemos aplicar las recomendaciones y las enseñanzas de BNI ya a contar las historias fuera de BNI hacia nuestros clientes potenciales también? Porque BNI nos optimiza mucho con pitch de 30, 45 segundos semanales y principales de 5 minutos. ¿Cómo aprovechar esas enseñanzas y trasladarlas ya a las ventas de nuestros negocios? Mira, una de las cosas que me encantan de estas presentaciones de 30 segundos, 40 segundos, en algunos países de 10 segundos,
es que nos da la habilidad para poder tener la destreza de comunicar lo que necesitamos comunicar en el tiempo preciso. Y esto es lo que también se llama como el speech elevator, o sea, el mensaje del elevador. A veces estamos en la calle, hay mucha gente que no considera o no sabe o no dimensiona lo importante de aprender el speech en nuestro capítulo semanal. A veces estás en la calle y te consigues en un restaurante al cliente del momento. Y el tipo está con la familia sentado comiendo. No puedes llegar y tirarte 30 segundos, un minuto, 2 minutos, 3 minutos para contarle algo. Necesitas un speech de 15, 20 segundos con tu tarjeta, que llegues un momentico, pan, le diste el speech, los puntos importantes y ahí utilizas el vida. Llamar la atención, porque si no le llaman la atención cuando llego a hacerle el speech, y no le llamo la atención, él es, bueno, este me quiere vender y me dio su tarjeta. ¿Ok? Yo ahí, y me voy otra vez, yo soy un poco soberbio con estos temas, yo cambiaría un poco el orden en los speeches. ¿En qué sentido? En que ahí está demostrado científicamente que funciona en marketing, es decir, generar atención. Muchas veces empezamos, yo soy Emilio Fabi, yo hago tal. Pero ¿qué pasa si yo te digo, sabes, el 80% de los clientes aseguran que dan un servicio de calidad, pero solo el 8% de sus clientes dicen que eso es cierto? Mucho gusto, Roberto. Mi nombre es Emilio Fabi. Soy formador y consultor en ventas, servicio cliente y liderazgo. Estoy aquí para ayudarte. Me encantaría tener una reunión contigo. Te dejo mi tarjeta. Permiso. Y me fui. Le lancé el problema, le lancé la historia, le lancé el comentario, le lancé de que la gente cree que da un servicio de calidad, pero el 8% de sus clientes, ella dice, uy, y después le dije, aquí estoy yo, Emilio Fabi, para ayudarte a resolver toda mi tarjeta, me encantaría que tuviéramos una reunión. Claro. Y uno queda con la vocecita en la cabeza y uno va a acostarse y dice, yo desde que arranqué en BNI, yo soy el soberbio, desde que arranqué en BNI, mis presentaciones semanales siempre las empiezo la gran mayoría de las veces con el problema y después quién soy, todo lo demás. Sé que Steven me va a regañar por eso, pero la organización también, pero tenemos que adaptarnos al mundo, tenemos que adaptarnos a lo que está haciendo el mundo, la manera de vender, el speech elevator. Tú generas el problema, esto para que la gente diga, sí, eso es cierto. Ok, yo te resuelvo de esto y de esta manera y aquí me tienes. Claro. Ok. Claro. El tipo, nosotros ahorita lo hacemos, creo que es después. El nombre, lo que hago y después doy una frase o doy de algo en particular. Si el tipo se volvió y no me quiso escuchar, ya perdí el contacto con el cliente en la calle. Por eso la gente no dimensiona lo importante de ese speech semanal que nosotros tenemos, que nosotros hacemos todas las semanas. Eso es increíble y es una herramienta fundamental para cada uno de nosotros crecer nuestro negocio, porque es la práctica. Ahí estamos practicando ese speech y tratando de mejorarlo. Y qué mejor que mejorarlo ahí. Yo siempre digo, si la vas a embarrar, la embarras ahí en tu capítulo con tu gente. No la embarras con un cliente en un restaurante. O sea, ya lo practicas de tal manera que ya tienes 3, 4, 5, 6 speech con historias distintas y cuando sales a la calle ya sabes quién es qué para qué. Claro, así es. Acá nos saluda también Rebeca Urbina. Qué gusto tenerte por acá, Rebeca. Dice, espectacular charla, increíble aprendizaje, muchas gracias. Y nos dice don Ubaldo, excelente Emilio. Gracias por entrenarnos. Así es, ha sido de muchísima... Ahí tiene Ubaldo, oratoria. Si quieren hacer oratoria, ahí lo tienen. Está en nuestro capítulo, poder. Así es. Don Emilio, nos va ganando el tiempo, se me ha pasado rapidísimo, ¿no? Las historias se nos van volando. Exactamente. Pero me gustaría que cerráramos esta charla, esta conversación. De todo esto que usted nos ha comentado, ¿cuál sería como esa idea principal o esa conclusión principal que le gustaría que nos lleváramos todos los que hemos estado viéndolo en vivo y también todas las personas que van a ver este programa más adelante? Mira, el Speech Elevator es importante y el Speech Elevator es lo que nosotros hacemos semana a semana en nuestra presentación semanal, ¿ok? Practiquémosla, desarrollémosla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratemos de definir una audiencia. Sabemos que en nuestros capítulos hay personas de diferentes medios de negocio, tipos de negocio, ¿ok? Entonces preparemos un speech una semana para un tipo de negocio, otro speech para construcción, otro speech para abogados, otro speech
para que comencemos a practicarlo. Si es que nuestro negocio tiene servicios para ese tipo de empresas en particular, identifiquemos cuál es el mensaje que queremos dar. Veamos, de acuerdo a la IDA, cuál es esa problemática que queremos resaltar para llamar la atención. ¿Ok? Veamos el sector de construcción, cuál es el problema que ellos viven hoy. El sector de derecho, cuál es el problema que los abogados viven hoy. El sector X, cuál es. Una vez los identificamos, vamos a armarlo. ¿Ok? Y después vemos qué historia de nuestro trabajo podemos utilizar y contar para generar esa conexión emocional. ¿Ok? A veces, cuando generas un conflicto, generas un mejor aprendizaje porque queda marcado ese conflicto. ¿A qué me refiero yo con el conflicto? No es que voy a salir a discutir con los clientes, sino que dentro de mi historia remarco el conflicto que hoy estamos viviendo todos para que sepan que yo lo puedo resolver. Nosotros como negocio podemos resolverlo y sobre todo ser totalmente auténtico. Y termino con esto. Amar lo que haces, o sea, amar tu trabajo y tener pasión por lo que haces. Sin eso no hay manera de que puedas hacer nada bien. Claro. No hay manera Claro. que puedas hacer nada bien. Así es. Acá nos entraron dos mensajes también. Isabel Cristina Brenes de Swam Estética y Spa en BNI Poder Aprendiendo. Mil gracias. Muchísimas gracias, Gracias, Isabel, por acompañarnos. Y acá nos entra un LinkedIn user. Creo que no es seguidor de la página porque no nos sale el nombre. Pero lo leemos acá. Saludos, Emilio. Un abrazo desde Guadalajara, Jalisco. Un abrazo con mis amigos mexicanos. Tengo un montón por allá. Sí es. Don Emilio, muchísimas gracias, de verdad. Creo que fue un rato muy ameno, primero que todo, y de muchísimo aprendizaje para todos los que lo escuchamos. Y no me queda más que agradecerle este tiempo y que compartiera este conocimiento con nosotros. Gracias, Roberto. Yo les dejo aquí un regalito para todos los que hoy nos están escuchando y los que nos van a escuchar después. Al terminar de escuchar esta charla, los invito a que vayan a mi Instagram, me sigan y me mandan un mensaje y me dicen, te estoy siguiendo. Todas las personas que me manden ese mensaje y me digan, te estoy siguiendo entre hoy y el miércoles, para el viernes van a tener un resumen de lo que hablamos hoy por escrito en PDF para que puedan repasarlo y revisarlo. Los tips, cómo estructurar un mensaje y la importancia de generar empatía. Excelente, excelente sorpresa. Como hacemos en BNI, cuando tenemos presentación principal, la rifa. Entonces, la rifa. Y lo mejor de todo es que todos somos ganadores en este caso. Listo. Ya te sigo. Me mandan un mensaje, pero tienen que seguirme porque yo voy a verificar si de verdad me están siguiendo. En Instagram, Emilio Fabi, me consiguen igual. Genial. Acá nada más leemos algunos comentarios que nos han entrado. Roger Breno Flores, grandiosa enseñanza. Nos dice don Daniel Ocampo, gracias, gracias. Y Elmer Alegría, gracias, don Emilio, excelente charla. Así es, y también pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron esta hora en este programa y también a quienes nos van a continuar viendo, porque este programa queda subido en las redes sociales de BNI, tanto en Facebook como en LinkedIn y YouTube, entonces también nos pueden seguir por esas redes sociales. Súper agradecido con todos por el tiempo que nos dieron y invitados para que nos puedan acompañar también el próximo lunes 28 de agosto. A la misma hora, a las 6 de la noche, a través de Facebook, LinkedIn y YouTube de BNI Costa Rica. Y vamos a tener a Steven Carvajal, nuestro director nacional. Y como ustedes bien saben, estamos a semanas, a días de nuestra cuarta convención nacional de BNI Costa Rica. Entonces vamos a conversar con Steven cuáles son esas recomendaciones para prepararnos previo a la convención y obtener el mayor provecho de la convención, tanto desde a la hora de escuchar las charlas, poder compartir con los otros compañeros y hacer lo que mejor hacemos en BNI, ese networking para generar confianza y generar negocios. Entonces, muy invitados para este lunes a que nos puedan acompañar también. Don Emilio, nuevamente muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos.